abogados venezolanos con los cuales estuvimos conversando. Uno es Daniel Calderón y el otro es Diego Cabrita, que además es magíster en estudios internacionales. Diego estuvo en su país porque él vive acá hace unos años en Uruguay, pero se dio una vueltita por Venezuela. De alguna manera queríamos tener a través de su palabra qué es lo que está pasando allá, qué es lo que vio, cómo están viviendo los venezolanos en este momento. ¿Guaidó podría ser la solución para todo este tema? Vamos a ver el tape y después lo comentamos. Bueno, Diego, Daniel, gracias por estos minutos primero que nada. Saber qué se llevaron del viaje, qué vieron. Bueno, ante todo, muchas gracias por la oportunidad de poder conversar, sobre todo al público uruguayo, llevar qué es lo que nosotros estuvimos viviendo en Venezuela y qué es lo que pudimos ver después de años de vivir en Uruguay, poder regresar a nuestra tierra y ver precisamente en qué condiciones está y en qué condiciones está la crisis humanitaria de la que están hablando hoy todos los políticos y de que mañana Uruguay va a conversar en este diálogo importante que muchos han calificado de dilatorio y bueno, nosotros también vamos a tener nuestra protesta mañana a las 18:30 por ese diálogo. ¿A eso vinieron acá? A eso vinimos acá. A pedir un permiso. Tendencia a notificar a las autoridades uruguayas de que nosotros, la comunidad de venezolanos que queremos democracia por el país, que queremos una libertad en Venezuela y el reconocimiento a Juan Guaidó como presidente encargado de la República Bolivariana de Venezuela como una vía para superar esta crisis, nos vamos a reunir mañana a las 18:30 horas y que también expresarle a las autoridades de que este diálogo si no tiene tres elementos básicos que son el cese de la usurpación de Nicolás Maduro, el gobierno de transición y una convocatoria a elecciones libres ya, no tendría una solución realmente para el pueblo de Venezuela. Un pueblo que estuvimos viendo está en las calles comiendo lo que puedan conseguir en las calles, pasando muchísima hambre, necesidad, falta de medicinas. El país está bastante desierto, está bastante solo. Es sorprendente ver las ciudades totalmente oscuras y desiertas, sin personas y sin población, ver calles que eran antes súper pobladas y que tenían muchas personas, verlas ahora con 5 o 6 personas a las 7 de la noche cuando se va el sol, todo el mundo se va para su casa y la calle queda totalmente sola, sin luz y sin servicios básicos. También se van las electricidades por largos periodos de tiempo, lo que hace que no tengas tampoco conectividad a internet ni conectividad con las líneas, con las tres telefonías que hay en Venezuela. Entonces eso priva muchísimo de la conexión y de la comunicación de cada uno. Vi también durante el 23 de enero que todos los venezolanos pudimos tener esperanza con la asunción de Juan Guaidó como presidente interino y la movilización del pueblo en todas las ciudades y los cabildos abiertos que promovieron a esta persona. Daniel, vos también estuviste allá, ¿verdad? Sí, tras 4 años viviendo en Uruguay, que de alguna forma yo cuando vine a Uruguay la cosa no estaba tan difícil como ahora. Cuando llego a Uruguay, es algo que agradezco como inmigrante, pude adaptarme a un nivel de vida donde tú puedas acostumbrarte a un montón de cosas como la libertad, como poder tener acceso a derechos y a servicios totalmente elementales para el ser humano. Cuando volví a Venezuela tuve como una etapa, una semana en la que realmente no salí de mi casa porque no pude entender cómo uno se movía dentro de la ciudad. Y te puedes dar cuenta que ya escapa de un problema político, es un problema social, es un problema de sobrevivencia. Estamos hablando que el venezolano ni siquiera puede salir, estamos hablando que el venezolano no puede ni comer, que el asunto en las ciudades ha desaparecido, la interacción social ha desaparecido. O sea, las personas no están ni pendientes ni de trabajar porque un sueldo simplemente no alcanza. Las personas están pendientes ni siquiera de hacer política y nada por el estilo, porque tienes que salir a la calle y tú ves miradas perdidas todo el tiempo, es como una especie de depresión colectiva en la que la gente está buscando qué hacer. Ves todo el tiempo, te cruzas en la calle con padres de familia que no pueden volver a su casa porque no saben qué le van a llevar a sus hijos para comer. Y eso pasa todo el tiempo. Tuve la oportunidad de que yo, por ejemplo, de la desesperanza, es una cosa horrible. Tuve la oportunidad, que te digo de carne propia, o sea, no, te lo estoy diciendo, yo soy un ciudadano a pie. Te digo que en el momento de Navidad, de una cena, en mi casa, una urbanización clase media, tuvimos que compartir con los vecinos porque simplemente no había acceso a comida. O sea, es un asunto terrible que creo que la gente no se puede imaginar. Y más allá de eso, yo creo que decirle que la lucha de nosotros, la lucha de Juan Guaidó, la Asamblea Nacional y todo lo que está renaciendo ahora, no es una lucha política, no es ni de izquierda, ni derecha, ni nada por el estilo. Es una lucha para poder otorgarle un nivel de vida mínimo al venezolano en cara a una reconstrucción, que es algo que en este momento, con el régimen de Nicolás Maduro, no existe. ¿Qué piensan que puede pasar? Digo, ya está el canciller mexicano en Uruguay, se reunió con Vázquez y con Noboa, van a empezar a llegar otros cancilleres a nivel ministerial, mandatarios de varios países. ¿Qué esperanza tienen ustedes
justamente de esa reunión? Nuestra esperanza es que se pongan del lado del pueblo, del lado del que hoy no tiene que darle de comer a sus hijos, del lado de los padres que tienen que ver a sus hijos morir en hospitales ante la ausencia de medicina, del lado de todos los diabéticos que se mueren por falta de insulina y de todos los medicamentos que pueden faltar en el país. Que no se pongan del lado de Maduro y que no tengan una neutralidad como complicidad en este diálogo. Eso es lo que queremos. ¿Sentís que hay gobiernos que se pusieron del lado de Maduro? Más allá de, los fuertes, ¿no? Como Rusia, China, Turquía. Claro, se pronunciaron oficialmente reconociendo a Maduro como presidente. ¿Qué pensás de la posición de Uruguay y México? La posición uruguaya. La posición de Uruguay. Precisamente, de que no se valgan de una neutralidad para ser cómplice de la dictadura venezolana. Pues la dictadura venezolana hoy en día se está llevando a muchísimas vidas y muchísimas vidas de pueblo que nos duele a nosotros como migrantes en el exterior. No, y que algo con lo que yo siento que ellos se pueden conectar es que por lo menos Uruguay fue un país que hace 35 años vivió una dictadura similar y ustedes consiguieron un modo de salir de que el país creciera, que el país se reconstruyera y tenga lo que tiene actualmente, que gracias a Dios es algo que nosotros tenemos acceso a eso. Entonces, más allá de una ideología política, más allá de aliarte o no, piensa en cómo estaba, o en el caso del canciller Noboa, piensa cómo estaba él y su lucha hace 35 años y de alguna forma se empatice con lo que está ocurriendo ahora. O sea, no es un asunto político, es un asunto de sobrevivencia. Muchísimas gracias a los dos y bueno, estaremos expectantes a ver qué pasa, ¿no? Gracias a ustedes. por la oportunidad. Hasta luego. No, es interesante Fuerte. lo que vos comentabas hoy de la ayuda humanitaria, Sí, ¿no? que al Sí. respecto, bueno, hay todo un tema porque la Sí. llegada de la ayuda humanitaria vía fronteras es lo que está trancando Maduro porque él sostiene que atrás de eso viene la invasión de Estados Unidos, digamos, Sí. de invasión militar, entonces él no deja entrar ayuda humanitaria que ya está como armada y no la deja pasar y entonces Guaidó en realidad lo que decía es que esos millones de dólares que sí le va a llegar, no sé, directamente en dinero, lo va a vehiculizar hacia 5 hospitales, eso decía hoy, que son los que están como peor en toda Venezuela, hablando de esto mismo, ¿no? De la falta de necesidades básicas. Y él llegó a decir una cosa que es que entre 150.000 y 200. Y eso tiene que entrar Por eso. más allá del Sí, dinero, ¿no? eso es cierto, sí. De alguna manera tiene que lograr entrar. Y él decía que hay como 150.000, entre 150.000 y 200.000 venezolanos que están con, digamos, que su vida corre peligro. Al borde de la muerte. Sí, lo que describen es como de fin del mundo, ¿no? Eso de las calles desiertas totalmente, de la gente con la mirada perdida, lo dijo, ¿no? Como de una depresión colectiva, la verdad, me impactó mucho lo que declaró. Tremendo lo que estaban comentando. También me quedé con la ayuda humanitaria porque saben que el líder de Alianza Nacional, Jorge Larrañaga, conversó telefónicamente con Guaidó, lo comentó hoy en conferencia de prensa, dijo que le iba a solicitar al presidente Tabaré Vázquez también sumarse a esta ayuda humanitaria, pero también señaló que su partido iba a dialogar con los partidos políticos de Uruguay para convocar al Parlamento del Mercosur para, de alguna manera reconocer, a fin de que reconozca a Guaidó. Así que... Bueno, y acá se cuestionaba mucho el tema de la neutralidad, ¿no? Sí. Que nosotros siempre tenemos como desde una determinada imagen de lo que significa la neutralidad y acá en realidad... Una postura más cómplice, ¿no? Claro, Como es lo que ellos respaldando la están- dictadura. Como respaldando a Maduro. Así que bueno. Igual de todas maneras es como contradictorio, Sí. ¿no? En esto de que mañana viene esta cumbre acá, que en realidad no es para nada neutral, ¿no? Claro. Entonces se Claro. quedó Sí, como sí. hasta contradictorio en eso. Y también la cosa esa de que si de afuera solo, así, haciendo una reunión, por más que sea internacional y tenga peso y eso se puede... O sea, alguien le va a dar caso a esto, ¿no? Ahora En Mella, Venezuela. digamos, la situación, ¿no? Claro. Claro. Es que no sé cómo se resuelve lo de Venezuela. Es como porque cada día que pasa además está esa madeja, está como más apretada, Sí, apretada. sí. No sé cuál es la solución. Definitivamente. Bueno, me parece que está todo el mundo pensando en todas las puntas posibles de este conflicto y por dónde resolverlo.